Hola a todos y bienvenidos a Ecumenos. El día de hoy quiero hablar un poco sobre lo que es el canon bíblico, ¿no? Eh, pero tenemos que sacarnos de la mente la idea de que el canon fue, pues, un simple inventario de textos que fueron tomados al azar y que, pues, mágicamente fueron considerados sagrados o que alguien simplemente eligió unos y eliminó otros. No, 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 no. El canon en general no es únicamente una colección cerrada de libros, sino que más bien es una forma específica de organizar la revelación. Es como aquel formato, aquel encuadre que le da, pues, sentido, ¿no? Un sentido que llega a condicionar, pues, de manera decisiva cómo la comunidad pues llega a comprender a Dios. Cuando hablo de comunidad, pues obviamente hablo de ya sea el Antiguo Testamento y solamente los judíos, como o los cristianos, donde unimos Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y otros textos sagrados, ¿no? O sea, un canon, un canon sagrado en general, pues abarca diferentes religiones. Entonces, por ejemplo, el Corán sería únicamente el canon de pues versículos o suras, como ellos les llaman, que llegan a componer pues el Corán, ¿no? Para ellos. Pero aquí en términos, pues, Biblia, que es este conjunto de libros, pues es como, pues cómo es que se combinan, se juntan y aparte se acomodan o se ordenan de cierta forma que ayuden a comprender a Dios y comprender también la historia del ser humano y su historia con respecto al entorno a Dios, ¿no? Porque a fin de cuentas, al ser un canon sagrado, pues el objetivo es que todo gire en torno pues a la divinidad, en este caso a Dios. Entonces, pues el canon bíblico pues, se encarga de ordenar los libros, de agruparlos, darles jerarquías y encontrar también la relación mutua, ¿no? Que no llegan a ser elementos como tal neutros, sino que constituyen entre sí pues la primera aproximación teológica o de estudio teológico en general. Desde siempre, ¿no? Tenemos que pensar que la Biblia y cómo se fue formando, pues no fue algo como tal, pues no se desarrolló como tal como algo abstracto, sino en un contexto también pues geográfico, lingüístico y cultural, ¿no? Porque a fin de cuentas todo lo que nos rodea como humanos siempre va a depender de todos estos contextos, incluso el contexto no solamente geográfico, sino también contexto político. Entonces, pues por ejemplo, Israel en sus orígenes no pensó su relación con Dios desde una categoría universal, ¿no? Que pudiera abarcar a a todos los humanos en ese momento, sino que lo comentaban o hablaban de Dios desde su experiencia histórica, ¿no? De un pueblo situado entre grandes imperios, como ya había hablado de este corredor o ese cinturón sagrado, pues ellos también se desarrollaron por un corredor geopolítico marcado pues por exilio, dominación, y obviamente eso los lleva a esta fe, a esta esperanza de que se va a restaurar su pueblo. Entonces, pues por eso la Biblia tiene este enfoque. Y por eso siempre he pensado que también se tienen que analizar los textos sagrados de otras corrientes religiosas a la luz de sus contextos, porque nunca van a ser como tal tan universales o que van a poder tocar toda la faz de la tierra o a toda la humanidad en general, porque van a estar muy definidos en cuanto a cómo pues estas civilizaciones fueron desarrollando su teología. Entonces, al final siempre podemos aprender de la teología de otros pueblos para poder comprender también cómo fue evolucionando pues las virtudes, cómo fueron evolucionando las formas de vida, sus comportamientos, su filosofía, su ética y más adelante, pues cómo va gestándose pues, todo el desarrollo de la creencia ante un Dios, al final de cuentas, ante nuestro ser creador, nuestro Dios Padre. Esa es la parte que yo considero muy importante porque a fin de cuentas va a haber muchas similitudes y por eso es que pues van a ir complementándose la historia de las religiones, ¿no? De todos los textos sagrados en general. Entonces, pues al final eso es como va desarrollándose
por ejemplo, en Israel, y luego el cristianismo pues nace de hecho ahora en un cruce entre dos mundos. Estamos hablando de lo que es lo semítico y lo helénico, ¿no? En este sentido, y obviamente lo romano, es decir, lo latino. Entonces, cada uno de estos mundos pues, va aportando no solamente la lengua, una lengua distinta, que siempre pensamos que la lingüística o los idiomas están separados como tal eh, pues de la historia, pero realmente no, sino que ambos se van formando unos con otros, ¿no? Se van sumando o se van restando ciertos atributos. Entonces, pues esa forma de ir entendiendo la lengua, de ir entendiendo el contexto histórico del cristianismo, pues también nos va dando diferentes formas de ir concibiendo lo que es el tiempo, la verdad, la ética, la lógica, la autoridad y, por lo tanto, la memoria que vamos a tener de Cristo. El canon hebreo, por ejemplo, podríamos decir que constituye el núcleo más antiguo de la escritura bíblica, pues se forma desde también la lógica histórica y comunitaria, ¿no? De los judíos o de los israelitas, primeramente, porque no nace como un proyecto tampoco de editorial, porque no existían como tal las editoriales en ese momento, no existía como tal libros, imprentas o nada de eso, todos eran rollos y todo generalmente también era hablado, entonces no había una unificación tampoco de este proyecto, sino que iban pues haciendo ciertos papiros, ciertos rollos de textos que iban acompañando la vida del pueblo. La Torah en ese momento ya ocupa el lugar central de los israelitas, no por su contenido legal únicamente, sino porque también narra la identidad que ellos tienen. Entonces, su narrativa, no de hecho, o sea, la narrativa de la Torah, del Pentateuco, de esos primeros 5 libros, pues no comienza solamente por una especulación metafísica, sino de hecho por eso habla mucho de la genealogía, de las alianzas, del camino, porque también nos va metiendo como esta parte histórica identitaria, que sí llega a ser un poco tedioso a veces leerlo, y tal vez hay que entenderlo más a la luz de la teología que a la luz histórica, porque a la luz histórica pues no considero que aporte algo más allá de comprender cómo van haciendo el pueblo originario de Israel, ¿no? En ese sentido, pues también por eso conviene leer también cómo se va desarrollando la historia genealógica de otras culturas, pero comprendido cómo los diferentes pueblos van desarrollándose y cómo van generando también su identidad como nacionalista, por así decirlo, en este caso israelita, ¿no? Lo que se va haciendo importante es seguir viendo cómo es que este Dios de los israelitas pues se va revelando pues se va revelando conforme va caminando con su pueblo, ¿no? No se ve como una idea atemporal de algo que existe y sigue existiendo, sino que es como un momento concreto de la historia del pueblo, ¿no? Obviamente después se van agregando la Torá, los profetas, los escritos, que ya nos da como la combinación tripartita de lo que sería todo el Antiguo Testamento. Esto no responde obviamente a un contexto cronológico o a un criterio cronológico como tal, sino a una lógica de autoridad y función que tenía esos textos. Porque la Torá no es simplemente el comienzo del texto, sino es el fundamento de todo lo que sigue. Los profetas tampoco son personas que van a ver el futuro, es decir, no son, no sé si es el término futurólogo, pero no serían más bien como personas o seres que se dediquen a estar viendo el futuro como tal, ¿no? Sino que son intérpretes de la Torah en la historia que están viviendo en ese momento. Y los escritos van recogiendo esas respuestas existenciales del pueblo a esa historia, ¿no? En forma de sabiduría, de poesía, de reflexiones, proverbios, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa estructura genera pues, una teología donde la ley, la historia y la vida cotidiana van formando una unidad inseparable. Por eso mismo, el orden de los libros en el canon hebreo también transmite una teología del tiempo un poco más abierta. El último libro no es un anuncio explícito de restauración final, sino una crónica que deja la historia inconclusa, ¿no? O sea, la escritura termina esperando que algo vaya a ocurrir, no cerrando como tal el canon, no se cierra.
Esta apertura pues tiene implicaciones teológicas profundas, porque la revelación no se concibe en este momento como un sistema cerrado, sino como una historia en curso en la que Dios va a seguir actuando. Cuando esa tradición entra en contacto con el mundo helenístico, es cuando se produce esta nueva transformación. Primero, tenemos que recordar que hubo una traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿no? Y eso es conocido como la Septuaginta, y ocurrió gracias pues, a la conquista, ¿no? de los griegos, que también querían pues, aumentar su biblioteca, ¿no? en Alejandría, y hicieron esa traducción del hebreo al griego. Obviamente las traducciones no son transliterales por el contexto, por la lingüística, por ideología, etc. Todo ese tipo de situaciones que sí tienen que irse pues, agrupando, se tienen que ir traduciendo de cierta forma. Entonces hay un cambio lingüístico, pero también hay un cambio en el concepto. Porque tenemos que ver también cómo el griego, como ya había mencionado en un video previo, pues la forma en que como pensamos va a definir, más bien la forma en que, más bien los idiomas que sabemos definen la forma en que pensamos. Entonces en ese sentido el griego no piensa la realidad en términos de una alianza histórica, sino de un orden, de una participación, de una universalidad. Y la traducción pues no solo va pasando palabra por palabra, sino que va reorganizando ciertos sentidos. Entonces, la Septuaginta, en ese sentido, no reproduce exactamente el canon hebreo ni su orden, ¿no? Sino que incorpora libros que no estaban presentes en el canon palestinense, de lo cual ya había hablado cuando habló sobre el libro de sabiduría, como un texto que algunos consideran apócrifo, otros lo consideran deuterocanónico. Entonces, eso va a depender también de qué judíos, ¿no? Los judíos de Alejandría sí lo consideran como un texto revelado, los judíos de Palestina no lo consideran como tal un texto inspirado, ¿no? Lo consideran como un agregado. Pero eso es lo que va ocurriendo en la Septuaginta, ¿no? Van incorporando esos libros que no estaban presentes para los palestinos, judíos palestinos, y va reorganizando otros según criterios más temáticos que también funcionales, ¿no? Los libros históricos aquí van adquiriendo una continuidad narrativa marcada. Luego entran los libros sapiensales, que se integran con una reflexión filosófica sobre la vida, y luego los profetas se van agrupando de modo que sugieren una progresión hacia una esperanza escatológica más explícita. Ese es como un orden que se le fue dando, pero no quiere decir que ese haya sido el orden original o que ese orden tenga que mantenerse a la fecha, pero es como un orden que se le va dando, ¿no? a los textos. Obviamente estos cambios van a tener consecuencias teológicas en la forma de interpretarlos, porque en ese momento ya la historia deja de ser como tal una memoria identitaria y comienza ahora a leerse como una especie de enseñanza o de pedagogía, ahora sí, que ya empieza a tocar al mundo universalmente hablando, porque ya empieza a tocar a los griegos. Entonces Israel ya no es solamente un pueblo concreto, sino que ya es un signo para la humanidad, ¿no? Ya no se habla de Israel como los israelitas, es únicamente el pueblo, sino Israel es como todos aquellos que han sido elegidos por Dios. Puede ser una interpretación, pero a eso me refiero con que estos conceptos, estas interpretaciones teológicas van a ir cambiando para, obviamente, hacer Dios más universal al mundo, no solamente dedicado a un solo grupo de personas, porque entonces ya no sería como una religión universal como tal. En ese sentido, también, pues la sabiduría ya no solo experiencia transmitida, sino que va a ser una reflexión sobre el orden del cosmos. La revelación aquí comienza, pues ya a entenderse a la luz de la filosofía muy fuerte, que se puede desarrollando fuertemente en Grecia, donde tenemos grandes filósofos, pues ya van también metiendo ahí su cuchara a la hora de ir dándoles interpretaciones y va formándose una teología más robusta también a la hora de la interpretación. Y es justamente donde el cristianismo va naciendo, dentro de este mundo de la Septuaginta. El Nuevo Testamento ya no cita como tal un texto hebreo siempre, sino también un texto griego. Jesús y los apóstoles van a heredar una escritura ya interpretada. Obviamente va a haber cambios, ¿no? O sea, sí va a haber quienes heredan el aprendizaje judío, pero también va a haber gente que va heredando esas reinterpretaciones a la luz de la filosofía griega. Entonces, esto pues ya va a ser algo más universal. Eso explica también por qué el cristianismo primitivo
puede leer las escrituras de Israel no como un anuncio de Cristo sin sentirse pues infiel a ellas, ¿no? O sea, el canon griego abre ahora otra puerta a una lectura también del orden tipológico, que es la forma en la que podemos ir viendo diferentes partes de la divinidad, de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen María, de los milagros, de lo que ocurre después de la vida, lo que ocurre en la muerte, es decir, la escatología también, lo va a ir buscando en diferentes partes del texto bíblico para ir formando también todo lo que es pues ir entendiendo la venida del Mesías, ¿no? Entonces, pues todo esto empieza también a reorganizar la forma en que vamos entendiendo la Biblia. Bueno, de hecho, a partir de aquí ya vamos a encontrarnos con más divergencias canónicas que van a irse profundizando conforme va avanzando la historia. El cristianismo, de hecho, oriental es el que a la fecha termina conservando pues esta herencia griega como matriz teológica. El cristianismo latino, por ejemplo, pues empieza a traducir la Biblia al latín y va a introducir también pues un nuevo desplazamiento conceptual, ¿no? Las iglesias orientales, no las de Calcedonia, que también hay una diferencia por ahí, como la etíope o la copta, pues también van a ir desarrollando cánones propios, ¿no? Estos van a ser influenciados por también las tradiciones locales, contextos políticos y obviamente memorias históricas particulares de cómo fueron interpretando pues a Cristo. Cada canon no solo dice qué libros son los sagrados, sino también cómo se va concibiendo esa revelación. Algunos enfatizan también la continuidad histórica, otros la consumación escatológica. Entonces, todas esas interpretaciones también van dando, no solo van cambiando el canon, sino que también van reinterpretando su teología, lo que va también ocurriendo en muchas de las iglesias actuales. Típicamente, tanto las ortodoxas como, católicas en general, tanto ortodoxas como romanas y orientales, pues van a tener un cierto enfoque. Y ya cuando nos vamos moviendo al mundo protestante, cada una de las diferentes denominaciones también va a tener diferentes enfoques teológicos como tal. Algunos pues, van a privilegiar la sabiduría, otros van a privilegiar la ley, la profecía, los milagros o signos, escatología, etcétera, ¿no? Entonces, pues todas esas diferencias pues van a ser expresiones de cómo las comunidades concretas pues han vivido su fe en los diferentes contextos pues como tal específicos. Entonces, por ello, pues considero que leer la Biblia sin conciencia del canon, pues también nos hace leerla parcialmente, ¿no? El orden de los libros termina condicionando al final la teología del tiempo, la imagen de Dios, la comprensión la comprensión ontológica como tal, la comprensión del ser humano, la forma de entender la salvación. Entonces, pues, al fin de cuentas, el canon es una teología en forma de narrativa. Solo nos da esa parte, ¿no? Nos da cómo la vayamos leyendo, nos va a dar una diferente narración de lo que es el canon, ¿no? Lo que es la teología, cómo comprendemos a Dios. El canon hebreo, por ejemplo, se va a consolidar entre los siglos posteriores al exilio babilónico. Se va a organizar en torno a una experiencia histórica concreta, que es la supervivencia de un pueblo que ha visto destruido su templo, dispersada su tierra y cuestionada pues también su identidad. Entonces aquí la escritura va a cumplir la función vital de mantener la memoria y reconstruirla. Entonces la Torah no solamente va a ser el código legal, no solamente va a ser una narración de orígenes, sino va a ser el eje como tal en torno al cual el pueblo puede reconocerse como tal, incluso sin una soberanía como tal política. Por eso si leemos la Torah, vamos a reconstituir la alianza, vamos a volver a habitar simbólicamente esa tierra perdida y vamos a ir reafirmando lo que es la fidelidad de Dios en medio de esta incertidumbre que van viviendo, ¿no? Vamos entendiendo empáticamente lo que van viviendo estos pueblos. Los profetas en esta estructura no van a funcionar como una prolongación cronológica de la historia, sino como una conciencia crítica permanente. Su lugar
intermedio también entre la historia y la alianza, pues tampoco, o sea, tiene un significado, ¿no? Ellos van a interpretar el presente a la luz de la Torá y llaman al pueblo a la fidelidad concreta en situaciones históricas siempre cambiantes. La profecía aquí no va a apuntar principalmente al futuro lejano, sino al ahora de la historia. Y esa disposición pues canónica va a generar también una teología que va a ir más enfocada a la ética, a la ley y a la comunidad, donde la fidelidad a Dios se va a verificar en la justicia, en la memoria y la responsabilidad que tiene todo este pueblo, una responsabilidad colectiva en ese sentido. Los escritos que van a cerrar el canon hebreo pues no van a constituir lo que algunos podrían considerar como un apéndice, sino ahora sí el espacio donde la vida cotidiana, es decir, el sufrimiento, las alabanzas, la forma de vida, pues van a encontrar su lugar en la revelación. Y luego tenemos los libros sapiensales, como Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, y después los libros históricos tardíos, como le llaman, pues no van a responder ahora a la lógica sistemática, sino a una lógica existencial. Van a ir enfocados a mostrarnos la filosofía de ese pueblo. Entonces, el hecho de que el canon termine con esta crónica abierta, es decir, entendiendo una filosofía, dejando una apertura a qué va a ocurrir después, es lo que nos da o nos deja sin una resolución escatológica explícita. Expresa una teología de la espera, pero pues Dios ha hablado. Nos dice eso, nos dice que Dios ha hablado en todo ese momento, en el pasado, pero no indica que la historia ha terminado. Entonces aquí la revelación se va a vivir como una promesa en tensión, no como un cumplimiento que ya se ejecutó. Entonces, obviamente, esta estructura va a condicionar la forma judía de leer la escritura. Y la teología que emerge de este canon hebreo es una teología que nos va como dando un camino, ¿no? Nos va llevando por un camino de un cumplimiento que siempre va a quedar parcial. Es decir, que la fidelidad tiene que ser vivida día con día. Porque Dios no se revela como una idea universal en ese sentido, sino como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, va a ir actuando, ¿no?, en una historia concreta a lo largo de todos los hechos que van, de todos los actos que van ejecutándose a lo largo de la historia israelí. El énfasis aquí pues no está puesto en la naturaleza divina en abstracto, sino en la relación que se vive entre Dios y su pueblo. Eso es lo que nos va explicando el canon en ese sentido. Pero la Septuaginta va a ser un cambio, ¿no? Porque va a surgir un contexto radicalmente distinto. La comunidad judía de la diáspora, especialmente en Alejandría, ya no está viviendo, de hecho, una cultura, o ya no viven una cultura semítica homogénea, como la que viven más hacia el sur, hacia Israel, hacia Palestina, hacia Jordania, porque estos judíos ya alejandrinos, es decir, ya helenizados, pues ya viven en un territorio que actualmente llamaríamos como un territorio cosmopolita, porque ya hay, ya conviven con griegos, con egipcios, con todo lo que va trayendo la conquista de Alejandro Magno en ese punto, en Alejandría. Entonces, aquí la identidad ya no es un tema como tan de mantenerse, de mantenerse como en su grupito. Ya no hay un ataque constante de otros pueblos que quieran estarlos pues ahuyentando o que los estén expulsando, sino que ya viven en comunidad con otros sistemas de creencia, otras civilizaciones, otras personas. Entonces, cuando se traduce la escritura al griego, pues no solamente buscaban una necesidad práctica, sino también buscaban una nueva afirmación teológica. Es decir, que el Dios de Israel puede ser conocido en una lengua que en su momento era la lengua universal, porque ya con toda la conquista y toda la expansión pues de lo que es el imperio, o el imperio griego, pues ya se considera que el griego era la lengua universal en ese momento. Entonces, esta universalización va transformando inevitablemente pues la manera de organizar y comprender pues todos estos textos.
Y aquí es donde la Septuaginta, de hecho, reordena los libros de modo que la historia adquiera ahora sí una continuidad narrativa. Los libros históricos se van presentando como una secuencia que conduce hacia una expectativa escatológica. Los libros sapiensales se amplían y adquieren un tono más reflexivo que también de hecho va formando una dialéctica con la filosofía griega. Entonces la sabiduría deja de ser solamente un fruto de la experiencia transmitida y se convierte ahora en una reflexión sobre el orden del mundo y el sentido de la vida humana. Y este cambio estructural es lo que también genera una teología menos centrada en el nacionalismo y más abierta a la condición humana universal. Ahora, el sufrimiento del justo, la búsqueda del sentido, la inmortalidad del alma, la esperanza del más allá tras la muerte, pues van apareciendo con otros matices, ¿no? O también se van cuestionando, cosa que no se cuestionaba previamente. Entonces, la revelación, pues ya no se percibe solo como una historia compartida por un pueblo, sino como una verdad capaz de interpelar a toda la humanidad. Entonces, aquí la escritura comienza a ser leída no solo como memoria, sino como una sabiduría para el mundo. Es lo que nos abre la Septuaginta, lo que nos abre la traducción al griego. Es algo que, pues, me va encantando de los conceptos que se van utilizando en el griego para ir comprendiendo mejor la teología. Eh, y ese desplazamiento pues también nos va a explicar por qué pues, el cristianismo primitivo se reconoce con la Septuaginta. O sea, el anuncio de Cristo como cumplimiento de las escrituras no sería algo, no sé, o sea, como entender esta anunciación de Cristo que va cumpliendo las escrituras, eh, pues ya no es algo inteligible, ¿no? Sin esta relectura universalizante, ¿no? Porque vamos a ir entendiendo la tipología de Cristo, ¿no? Que se va viendo en los acontecimientos de Israel, que son pues figuras que nos van a dar esta realidad definitiva de que sí hay un Cristo que va a venir. Entonces, toda esta anunciación, toda esta venida, pues se apoya en una estructura canónica que surge de una progresión hacia su cumplimiento. La parte de cómo nos deja el canon judío abierto nos indica que no nos indica que va a haber un cumplimiento como tal, sino que se queda muy abierto, lo cual es bueno, porque también considero que es importante, no solamente que podemos, sino que es algo que debemos entender que Dios actúa con nosotros día con día. Pero la parte griega, la filosofía griega, nos habla de ese cumplimiento o de esa progresión hacia un cumplimiento que es el pacto cristiano. Entonces, no quiere decir que la Septuaginta crea el cristianismo, pero lo hace pensable de una forma distinta. Que también es lo que entraría en el contexto histórico o la conflictiva entre los judíos que aceptaban y los que no aceptaban a Cristo como el Mesías. Pero esa parte también nos las va dando la forma de pensar, ¿no? La forma de cambiar de paradigma gracias a otro lenguaje. Entonces, lamentablemente, esto va generando tensiones. Porque desde la perspectiva judía, posterior al siglo I después de Cristo, la lectura cristiana ya aparece como una apropiación indebida de su texto. Entonces, esto pues, incluye esos conflictos de entre se acepta o no se acepta a Cristo como el Mesías, se acepta el cristianismo o no como alguien, como personas judías, y pues que se va surgiendo como esta secta. Y obviamente desde la perspectiva cristiana, pues también la escritura hebrea parece incompleta porque no nos da ese cumplimiento del Cristo que ya habíamos visto tipológicamente en los textos previos. Entonces, estas tensiones pues no son solo doctrinales en ese sentido, sino que nos van armando el canon de cómo se va formando el cristianismo. Por eso digo que el orden de los libros nos está condicionando al modo en que percibimos el final de la historia, donde obviamente el canon hebreo deja la historia abierta y la Septuaginta comienza a sugerir un desenlace, a darnos un porqué de la venida de Cristo. Y esta divergencia pues sigue influyendo en la teología contemporánea.
Porque una lectura que se influye por el canon hebreo, pues va a tender a enfatizar mucho la ética, la historia, la ley, la fidelidad concreta, pero una lectura que está moldeada por la Septuaginta o por el griego, pues va a tender a subrayar la universalidad, la escatología, la transformación del ser, eh, y obviamente, si lo vamos pensando, pues ninguna de las dos posturas es completamente verdadera ni es completamente falsa, porque van a reflejar modos distintos de cómo entendemos a Dios, de cómo vamos a ir entendiendo la revelación y vamos a ir entendiendo también por qué en ciertas circunstancias se entiende de una forma y en otras de otra forma, ¿no? Las interpretaciones van variando, pero no deben pensarse como excluyentes, sino que se complementan a la hora de entender bajo ciertos contextos algunos mensajes y bajo otros contextos otros mensajes, ¿no? Entender esta postura, pues también nos hace entender mejor la teología de Dios. Como digo antes también, o sea, si nos vamos a algunos textos sagrados de otras religiones, pues también hay que entenderlos a la luz de ese contexto y por qué se mantienen ciertas leyendas, ciertas mitologías y por qué otras pues se van perdiendo. Porque quizás no embonan perfectamente también con la psique, con la ética, con la identidad del pueblo humano. Entonces es lo que nos ayuda a comprender pues todo este panorama que nos va llevando a comprender mejor a Dios. Esa creo que es la tarea que tenemos nosotros pues como creyentes, como cristianos, críticos, que tenemos que ser de los textos, de la teología, de comprender pues todo esto, ¿no? Ser también muy críticos a la hora de poder leer otros textos que se salgan del canon, para poder comprender también qué es lo que pensaban estas personas, cuáles eran las ideas, las fantasías, pues todo lo que se iba armando alrededor de la teología, como la conocemos. Eso nos lleva pues ahora a la parte de lo que es el mundo oriental, oriental en el sentido de Turquía, del este de Europa, ¿no? Obviamente en su momento pues no existía como tal eso de Oriente-Occidente, pero a la fecha pues ya consideramos que de Grecia hacia el este ya es como de Europa Oriental. Entonces todo este mundo que después se evolucionó cuando pues, se va uniendo con todo el Imperio Romano y se separa, viene el cisma entre Constantinopla y el Imperio Romano, pues se crea todo ese Imperio Bizantino. Pues el cristianismo aquí va a desarrollar una continuidad directa con la Septuaginta. Por eso es que también, digo, me encanta mucho la parte de la teología bizantina, ortodoxa, oriental. Siento que va como muy conectada con los padres de la iglesia, hay como una continuidad muy visible, que casi se puede palpar. Y me gusta identificar con esa filosofía de la ortodoxia. En ese sentido, pues gracias a esta continuidad, pues la Biblia cristiana oriental pues también no se vive como una ruptura con la escritura judía griega, sino como una prolongación natural histórica de lo que van ellos interpretando. Para ellos, el Antiguo Testamento pues tiene, pues sí está ampliado, tiene un contenido ampliado, tienen varios textos considerados deuterocanónicos, que de hecho tienen más que el catolicismo romano. Entonces también nos ayuda a entender mejor pues esa filosofía y esa comprensión de Dios a la luz de estos otros textos, especialmente como ya dije antes, por los judíos que ya habitaban dentro dentro del mundo griego. Entonces, esta continuidad pues también es una continuidad de conceptos, de lingüística. Entonces aquí la revelación se entiende como un proceso también más pedagógico que va a culminar en Cristo. Bueno, en el ámbito oriental, principalmente en el mundo griego y bizantino, de hecho el cristianismo se va a desarrollar en una continuidad directa, ¿no?, con lo que es la Septuaginta. Entonces aquí la Biblia cristiana oriental pues no es concebida como tal, como una ruptura con la estructura o la escritura judía griega, sino como una prolongación natural. Es decir, que aquí el Antiguo Testamento de la Iglesia Oriental es esencialmente pues, la Septuaginta, con su orden, su contenido ampliado y su lenguaje teológico. Esta continuidad, de hecho, pues nos introduce con un nuevo
pues, un nuevo concepto, una nueva interpretación filosófica. Aquí la revelación se entiende como un proceso pedagógico que culmina entonces en Cristo, pero que conserva un dinamismo interno en participación y en transfiguración. Y el canon ortodoxo oriental, de hecho, mantiene libros que en Occidente serían considerados como deuterocanónicos o incluso apócrifos, dependiendo quién los esté juzgando, ¿no? Esa inclusión, de hecho, no debe pensarse como una especie de laxitud doctrinal o como anexos al canon, ¿no? Sino como una comprensión distinta de lo que es la autoridad de la escritura. Porque en Oriente, de hecho, el canon se definió más allá de uso jurídico, más, bueno, de criterio jurídico o de concilios muy estrictos, sino que se basó mucho también en el uso litúrgico y la recepción eclesial, ¿no? Entonces acá un libro se vuelve canónico en la medida en que ha sido leído, rezado y, muy importante, vivido por la iglesia. Entonces aquí la Biblia no es todo un texto normativo aislado, sino un libro eclesial, ¿no? Entonces esta perspectiva pues también va a tener ciertas implicaciones teológicas, ¿no? Aquí la escritura no se va a separar de la tradición viva, sino que se inserta en allá algo que es pues, muy hermoso, ¿no? Que estén pues ambas, ¿no? Tradición y escritura en continuo comunicación, ¿no? En continua comunicación entre ellas, ¿no? Aquí el orden de los libros tampoco se percibe como una secuencia lógica estricta, sino como un entramado simbólico que se va desplegando en su ciclo litúrgico. Entonces, la teología oriental pues no va a constituir como tal sistemas a partir de la Biblia, ¿no? Sino que contempla el misterio revelado a través de ella. Entonces el canon, en este contexto, pues no funciona como un manual doctrinal, sino como un icono textual que va a remitir a una realidad más profunda. Y de aquí, pues surge el cristianismo bizantino, una especie de hijo del cristianismo ortodoxo, pues hereda obviamente la sensibilidad, la teología helenística, la síntesis, la contemplación. Entonces la Biblia se lee ahora como desde la perspectiva litúrgica, ¿no? Entonces esto explica por qué ciertas tensiones canónicas que preocuparon enormemente a Roma, es decir, a Occidente, pues nunca se resolvieron, lamentablemente a la fecha, y pues nos da una diversidad textual que no tiene que percibirse como una amenaza, sino como una expresión de riqueza del misterio, ¿no? De la autoridad, que no reside únicamente en el texto, sino también en lo que la comunión interpretativa de la iglesia le añade al texto, porque el texto no tiene que quedarse como un libro cerrado que ya se quedó escrito y que ya no puede cambiar, sino las reinterpretaciones, los comentarios y los agregados que ayudan a comprender a Dios. Para mí es algo muy importante a la hora también de pues entender el cristianismo, de entender a Dios, de acercarnos a Dios como tal. Y pues eso es lo que, como digo, abre esta brecha con el cristianismo occidental, es decir, lo que es el cristianismo latino. Y esto se desarrolla, pues también, pues por un contexto muy distinto. O sea, el hecho de que se hable latín también, pues también influye mucho en la forma en que se va a entender la Biblia. Y más que nada también porque Roma no va a heredar la Septuaginta, sino que recibe la Biblia a través de traducciones diversas, para que finalmente sea la Vulgata de Jerónimo la que tenga como peso, ¿no? En la Iglesia Católica romana. Y aquí, pues, la traducción al latín va a reconfigurar toda la interpretación como tal, ¿no? Aquí el latín tiene una estructura muy jerárquica a la hora de entender los conceptos, por lo tanto da una precisión muy normativa, muy textual, muy directa. eh, Intenta dar una comprensión como tal definitiva, que no se pierda con simbolismos o múltiples interpretaciones. Y es algo que pues, al final la lengua vulgata, el latín vulgata, o vulgar, como se diría, es lo que termina evolucionando al francés, al italiano, al español, portugués, rumano, que es lo que hablamos actualmente. Y por algo tuvo su peso, por esta simplicidad y forma
pues de comprender, ¿no? Tal cual, al, pues, el idioma. Entonces aquí también la cuestión de qué libros pertenecen a la escritura, pues también tiene un carácter normativo. La Biblia comienza a funcionar aquí como un criterio de delimitación doctrinal frente a las herejías. Entonces aquí el canon se convierte también en una frontera que intenta proteger como lo que es no la iglesia ortodoxa, sino la ortodoxia en el sentido de la normativa, la jurisdicción o qué tan apegados está a la Biblia. Y esa función defensiva es la que explica por qué el cristianismo latino tiende a fijar con mayor rigor el número y orden de los libros, ¿no? Entonces la escritura ya es ya concebida como una autoridad textual estable sobre la cual ahora sí se puede construir una teología sistemática. Aquí el Antiguo Testamento se va a organizar de forma sistemática, muy estructural, ordenada, separando claramente libros históricos, sapiensales y proféticos. Entonces, esta clasificación pues, nos introduce una manera de leer la revelación como un progreso lineal hacia Cristo, lo que culmina en los profetas que anuncian explícitamente la venida del Mesías. Entonces, la historia se convierte en preparación para esta profecía que ha sido anunciada y el Nuevo Testamento, que ya es el cumplimiento. Esta estructura pues, favorece una teología de la salvación muy, muy específica, muy legalista en ese sentido, y la historia ya se ve como algo ordenado, ¿no? Donde cada etapa va cumpliendo una función precisa. Vamos a ir viendo cómo los pactos se van a ir pues, acomodando. Claro que la mayoría de los pactos en la Biblia son casi por secciones o por libros como tal, entonces no se pierde tanto eso, pero aquí estructura más el pacto, ¿no? El pacto adámico, abrámico, mosaico, los profetas, etcétera, bueno, davídico hasta el pacto cristiano, ¿no? Ya hay una progresión, ya está más ordenado, ya como el propio idioma no lo sugiere, sino que lo impone. Entonces acá el pecado, la ley, la gracia, la redención, pues ya se ven articulados como un proceso continuo, dividido en diferentes partes, ¿no? Pero continuo, a fin de cuentas. La Biblia aquí se convierte en fundamento de esta teología ya sistemática que busca pues, tener una coherencia, una claridad, y eso explica por qué la teología occidental se desarrolla, de hecho, con mayor fuerza en categorías como la justificación, el mérito, la satisfacción, la ley natural, y deja de lado el lenguaje simbólico que me encanta de la teología oriental, ¿no? Que es más participativo, más transformador, más místico, ¿no? Entonces, al final, creo que no se trata de que una tradición sea bíblica y otra no, sino de que la Biblia misma pues, ha sido organizada y leída desde horizontes distintos, y creo que también tenemos que hacer lo mismo, porque no tenemos que caer en estas diferencias de que una Biblia es mejor que la otra, que un canon es más verdadero que el otro, sino entender por qué cada canon fue elegido y cómo podemos leer e entender cada uno de estos cánones. Y esta lucha pues, nos lleva al tercer cisma del cual ya he hablado previamente, que es la diferencia que llega también con la reforma. O sea, y eso pues también va a conllevar una nueva edición del canon bíblico, ¿no? Porque aquí el protestantismo va a cuestionar el canon latino y vuelve al canon hebreo del Antiguo Testamento para tener una nueva elección o reelección textual. Entonces aquí privilegia el canon hebreo, lo que refuerza una lectura también muy histórica, muy ética de la revelación, y se reduce también el espacio para lecturas tipológicas y también ontológicas propias de la tradición griega. Ya se aleja más de esta filosofía griega, y la escritura se convierte en una norma exclusiva, como tal, ¿no? Separada de la tradición litúrgica, de la iglesia, que la había hecho sostenido por siglos antes, ¿no? Entonces el canon deja de ser únicamente una cuestión eclesial y se convierte en una cuestión hermenéutica muy personal, ¿no? La forma en que la Biblia ahora está estructurada, de hecho, conserva la estructura del catolicismo romano, porque es algo que hereda y ya lo mantiene por la sistematización que ya nos otorgó durante la Edad Media. Pero el protestantismo lo que hace ahora es que
condiciona la forma en que el creyente sí se sitúa frente al texto por la traducción que se utiliza. Entonces ahora la Biblia regresa al hebreo para darnos este código normativo que afortunadamente también nos invita a una lectura analítica y una lectura doctrinal y por lo tanto también una lectura personal, como dije previamente. Entonces una Biblia ya no es concebida como un texto litúrgico, ya no es tan contemplativa ni tan simbólica en ciertos aspectos, pero creo que aquí también depende mucho de cada uno de nosotros de no caer en esos extremismos de los cánones. El extremismo de, por ejemplo, por un lado, negar o incluso satanizar los libros deuterocanónicos, que es lo que haría el protestantismo, como tampoco eh, olvidarnos tanto de la Biblia y caer en exceso de tradiciones, como el catolicismo romano, o alejarnos demasiado del texto para caer en demasiado misticismo y este simbolismo, cosa que podría pasar en la ortodoxia. Tenemos que agarrar un poco de cada una de estas confesiones, porque a fin de cuentas son eso, son confesiones, pero no dejan de ser cristianas y nos invitan a conocer diferentes estilos, ¿no? Un poco de la parte, pues como del monje, de los ortodoxos, la parte simbólica, la parte mística, la parte de la tradición que no debe perderse, la parte de la liturgia eclesial y la parte de la hermenéutica personal, pero nunca olvidando que la parte personal no debe imponerse sobre la parte del estudio previo. Tiene que haber una conjunción también entre la analítica, la sistematización y lo personal. Tienen que apoyarse, no negarse o excluirse entre sí. Y en ese sentido, pues la iglesia copta, que de hecho nace en Egipto, pues, pues también o sea, va a interpretar en ese sentido va a tener una interpretación distinta, ¿no? Em, sobre el cristianismo, ¿no? Va a ser diferente la forma en que se va a ir estructurando su teología y por lo tanto va a cambiar también su canon. En ese sentido, pues el territorio fue desde muy temprano, o sea, Egipto, estamos hablando de Alejandría, que fue un foco intelectual, de donde hubo mucha e intensa interacción entre la herencia hebrea y la filosofía griega, que eso se juntó con la espiritualidad cristiana que estaba pues naciendo, formándose en ese punto. Pero tras el concilio de Calcedonia, de hecho la iglesia copta pues se separa y queda progresivamente aislada de ese cristianismo que podríamos denominar imperial, que ya no está ni con Constantinopla ni con los romanos. Entonces, pues este aislamiento que pues fue, a pesar que bueno, fue político, pues también implicó una división cultural y por lo tanto una división teológica. Entonces, aquí la Biblia copta se forma en un contexto de resistencia frente a una autoridad imperial que ya no se percibe como pues alguien que pueda ser a quien le podamos confiar la fe, ¿no? Sino que ya se ve como una amenaza a su propia identidad. Entonces el canon copto pues va a reflejar de hecho esta situación. Obviamente va a estar muy influido por la Septuaginta y por la tradición griega, pero también va a conservar una relación también con ciertos escritos en otras tradiciones que quedaron de hecho al margen y fueron denominados apócrifos y ellos los van pues a unir. La autoridad aquí del texto no se determina exclusivamente por decisiones tampoco de conciliares, de concilio, porque ya no pertenecían como a otras iglesias como tal. Entonces, pues ellos entienden o van comprendiendo pues su teología, su filosofía, pues desde un sentido más monástico, más litúrgico, y se basan o van aprendiendo del monocato egipcio, que pues empieza a evolucionar al monocato cristiano de Egipto y se convierte como en el principal pues tradición o práctica que ellos siguen, ¿no? Entonces aquí, pues la Biblia va a ser leída como un alimento espiritual para una vida ascética, de oración, y pues quizás podamos decirlo que de cierto como sacrificio o martirio cotidiano, mucho que ver con la cultura o la situación geopolítica que estaban viviendo, de ese aislamiento. Entonces, ellos veían más una práctica disciplinaria de perseverancia y fidelidad
como prueba de su cristianismo. Y pues la teología que se va formando en este canon, pues ya no es pues sistemático, ya no es jurídico, sino es más del orden existencial, porque aquí Dios se va a revelar como aquel que acompaña al justo en el desierto. Dios aquí sostiene al perseguido y sostiene a quien permanece fiel, incluso cuando esas estructuras visibles de la iglesia parecen no existir, parecen quebradas, parece que estamos en guerra, ¿no? Entonces, aquí el orden de los libros y la inclusión de ciertos textos, em, más que seguir un orden sistemático, lo que buscan es reforzar una comprensión de la revelación como una resistencia, como una muestra de esperanza, de fe hacia la salvación. Entonces la Biblia no se percibe como un instrumento de poder doctrinal, sino como un espacio de refugio y de transformación interior. Y si nos vamos un poco más lejos, tenemos el caso de la iglesia cristiana etíope. Esa sí tiene una mezcla inclusive más interesante porque este se va a desarrollar en un cristianismo que está muy curioso, o sea, su geografía es muy curiosa. Queda relativamente aislado del mundo mediterráneo, es decir, donde están pasando las grandes cosas, está fuera del centro de lo que se consideraba el centro de la Tierra en su momento, pero sí queda profundamente marcado, ¿no?, por una identidad que hereda, de hecho, de Israel. Entonces la tradición etíope no solamente toma la parte o el significado o interpretación cristiano, sino que también toman como una continuidad viva entre la historia de Israel y la historia del pueblo etíope. Ellos podrían considerarse también, por así decirlo, como eh, partes o como un pueblo que también es un pueblo elegido en ese sentido, que también comparten cierta identidad con Israel, que es lo que van a yendo adaptando en su teología, en su comprensión e interpretación de los textos sagrados. Y esto pues va a definir obviamente la formación de su canon, que de hecho es el más extenso de todos los cánones que vamos a encontrar. No sé si tiene casi 100 libros, entre ellos el libro de Enoch y otros que actualmente son considerados apócrifos. En ese sentido, el canon etíope pues incluye libros que de hecho no forman parte de ningún otro canon cristiano y conserva también una estructura que no responde ni al modelo hebreo, ni al griego, ni al latino. Entonces aquí vamos a encontrarnos con una cuarta interpretación que pues va a depender, va muy apegada con su contexto geográfico, su contexto histórico de este pueblo etíope. Porque para ellos la escritura no se ve como un conjunto cerrado que delimita la verdad, sino como un cuerpo vivo que crece con la historia de este pueblo que también está creciendo, o sea, se van añadiendo. La autoridad del texto está profundamente ligada ahora a la identidad nacional, a la liturgia y a la memoria colectiva. Algo de lo que también me llama mucha atención y que creo que estaría muy de acuerdo con ellos, porque, pues sí, Dios no quiere decir que se reveló y ya quedó cerrado el libro y ya no hay nada más que hacer. No, al contrario, nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, que siempre va a seguir habiendo revelaciones y que se van formando nuevas tradiciones, se van complementando. Es una memoria colectiva viva, ¿no? Eso es lo que es conocer a Dios, ¿no? Saber que siempre está vivo y habita en nosotros, con nosotros. Pero bueno, esta configuración canónica pues produce una teología donde la ley, la sabiduría, la historia, la revelación pues conviven en una jerarquía rígida. En una jerarquía sin rigidez, que diga, una jerarquía más flexible en cierto sentido, donde aquí el tiempo pues no se organiza linealmente hacia un cumplimiento final, sino cíclicamente, como una repetición de pruebas, de caídas y restauraciones, algo que también me encanta mucho porque va muy apegado a los ciclos de nacimiento, renacimiento, de inicio, fin, inicio, esos ciclos que se ven mucho en mitologías arcaicas y que de hecho heredan mucho la cultura africana, bueno, de alguna de esas culturas en el mundo etíope y se abre a la interpretación desde esa perspectiva, algo que pues, también es muy agradable de entender a la luz de las diferentes teologías que se van armando en los diferentes cristianismos.
Entonces aquí la revelación pues se va a ir experimentando más como una presencia constante que atraviesa las generaciones. Entonces esta visión pues sí termina contrastando fuertemente con la teología occidental moderna, que tiende a pensar como tal la historia en términos de un progreso o de un desarrollo doctrinal o de un fin como tal. Em, y no, sino que hay como algo más cíclico, algo más místico también, algo muy simbólico, algo que de hecho se apega a nuestra forma de vida. Pero bueno, también el contexto político de Etiopía, pues también han sido amenazados, ya sea por fuerzas externas o también por fuerzas internas, el mismo régimen, pues aquí la Biblia se convierte en un elemento de cohesión cultural y espiritual. Entonces, pues leer la escritura es recordar quiénes somos, de dónde venimos y entonces esta teología, pues lo que se pregunta prioritariamente eh, es la fidelidad, ¿no? ¿Cuál es la fidelidad concreta en la historia, ¿no? Porque aquí se busca entender que Dios es aquel que sostiene a su pueblo a través del tiempo, no aquel que se deja encerrar en simples formulaciones sistemáticas, que es algo que sí llega a, pues aquí a chocar o diverger con la teología occidental de la cual nosotros conocemos, que es a la que estamos acostumbrados. Entonces, pues estas tradiciones orientales no calcedonias, o calcedonianas, que serían la copta y la etíope, pues nos hablan de algo muy interesante, que el canon bíblico no se forma como tal en un vacío doctrinal, sino en un diálogo constante con la experiencia histórica de las comunidades, donde la iglesia vive en el centro del poder imperial. El canon aquí tiende a cerrarse, ¿no? A normativizarse. O sea, hablamos de lo que es el catolicismo romano, lo que es el protestantismo y las reformas a la fecha, ¿no? Todo lo que ha evolucionado a diferentes eh, pues, denominaciones cristianas protestantes, pues sí, se tiende a cerrarse y a normativizarse. Y estas iglesias no calcedonias mantienen como una estructura distinta, más viva, más flexible, em, más, más orgánica en su interpretación. Pero, pues, ninguna de esas opciones obviamente va a ser neutral, porque también estamos configurados por nuestro lenguaje, por nuestro contexto donde hemos nacido, crecido, aprendido, nuestro ambiente. Van a generar teologías distintas, pero que no son teologías que de hecho tengan que competir entre sí por pensar cuál es la mejor, cuál es la verdadera, cuál es la que se apega más. A fin de cuentas son interpretaciones que le damos a este misterio, el misterio de Dios, que vamos a ir conociendo pues cada vez que seguimos leyendo los textos sagrados, que vamos leyendo a aquellos que se han dedicado a estudiar, a quienes han agregado notas, conocer el contexto histórico, geográfico, político, lingüístico principalmente, para ir conociendo mejor a Dios. Entonces, este misterio que se va revelando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso considero muy importante que tenemos que entender cómo los cánones bíblicos pues se han ido construyendo, que no existe un canon bíblico cerrado, que quizás para algunas confesiones cristianas haya textos que se consideran apócrifos, que se consideren pues no inspirados, no oficiales, pero para otras sí. Y aquí lo importante no es el rechazar uno u otro o tachar a ellos otros de que están siendo muy laxos en su doctrina, que están metiendo libros que no son, sino más bien aprender de ellos y entender por qué ellos están metiéndolos y también entender por qué los otros los están retirando. No se trata tanto de una historicidad como tal. Yo era muy de esa idea de entender cómo, pues es que es así, es la parte científica, la parte que nos dice, pero a fin de cuentas cuando nos metemos al orden de la fe, al orden de Dios, pues no entramos en el mismo sistema humano, sino en un sistema distinto, un sistema revelado. En ese sentido, pues esos libros que pueden decirse deuterocanónicos o en otro sentido apócrifos, pues tienen que interpretarse a la luz de por qué fueron elegidos y por qué también vale la pena, ¿no? Leerlos, echarles un vistazo, analizarlos, ver qué podemos también aprender de esos textos y ver si concuerdan o no concuerdan, ¿no? También puede que no nos
añadan algo adicional a nuestra vida, a nuestra forma de conocer a Dios. Y en otros sentidos uno puede decir, esto me gustó, me puedo quedar con eso, tiene sentido, lo voy comprendiendo. Entonces, esa es la parte de mantenerse como un cristiano más abierto, también crítico de lo que hay, pero ser muy ecuménico en ese sentido, en ese diálogo con las demás pues confesiones, demás iglesias, ¿no? No cerrarse a solo una, sino poder entablar un diálogo. No se trata tampoco de que busquemos una unidad y que todos estemos integrados y seamos solo una iglesia, porque eso no se va a poder, somos humanos y no. Si desde el principio había iglesias de diferentes regiones, lo que es actualmente Turquía, pues hay que ver diferentes iglesias actualmente en todo el mundo, ¿no? Más bien se trata de poder entablar diálogo con todas esas iglesias y ver qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos aprender y qué cosas también podemos enseñar y mostrar para ser mejores cristianos, ser mejores y verdaderos cristianos, que el objetivo es a fin de cuentas seguir a Cristo, más allá de todas las diferencias que vemos de iglesia a iglesia, ¿no? Em, entonces, pues, al fin de cuentas estamos viviendo en un mundo globalizado y lamentablemente en muchas ocasiones la Biblia se lee desligada de contextos concretos. Y eso pues nos obliga a ser también muy críticos a la hora de interpretarla, de leerla, porque existe el riesgo de absolutizar una forma particular del canon, que nada más existe una forma de lectura, como si fuera la única y legítima, y no lo es, ¿no? O sea, encontrarnos con los cánones coptos, por ejemplo, los etíopes, pues nos recuerda que la escritura ha sido vivida de múltiples maneras y que cada una de ellas refleja una manera concreta de entender a Dios, al ser humano y a la historia en la que habitamos. Y más allá de ello, la invención de la imprenta pues fue el punto también de inflexión decisivo, porque por primera vez en la historia la Biblia dejó de ser un objeto raro, que era costoso, porque nada más podía entenderse a través de las pinturas, o entenderse a través de la oratoria de algunos sacerdotes, ¿no? Esto permitió transmitir esos manuscritos copiados a mano para convertirlos en un libro que se pudo reproducir en masa. Porque, a fin de cuentas, creo que todos nosotros tenemos al menos una Biblia en nuestras casas. La hayamos leído, ¿no? Siempre, a ver, al menos una. Entonces, es el libro que más se ha impreso. Fue el primer el libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, que también es un dato curioso. Y pues este cambio técnico en la forma de ver la Biblia, pues tiene consecuencias teológicas muy interesantes, ¿no? Porque ahora el texto se independiza del contexto litúrgico, que es la forma en que se sostenían liturgia y Biblia, ¿no? La escritura ya no se escucha principalmente en una asamblea, ya no solamente en latín, sino que también permitió que se tradujera a diferentes idiomas para que estuviera más accesible a todos nosotros. Entonces, el canon, que antes era vivido como algo, una estructura orgánica integrada en la vida de la iglesia, ya comienza a percibirse ahora como un objeto cerrado, como autónomo también de la iglesia. Y ese proceso, de hecho, es lo que ayuda a que la reforma se intensifique y que más cada persona o cada persona con su visión pues vaya formando diferentes iglesias reformadas. Entonces, cuando los reformados o reformadores apelan a la escritura como única norma de fe, o sea, la sola escritura, pues no solo están formulando un principio doctrinal, sino también están reconfigurando la relación misma con el texto bíblico, que es algo que también, por eso no considero que la sola escritura sea algo, una normativa a la que tengamos que apegarnos, sino que también tenemos que apegarnos a la tradición, a la liturgia, a la eclesiología y obviamente pues a la bibliología, ¿no? Porque aquí la Biblia se convierte ya en un tribunal supremo al que se apela directamente sin una mediación explícita de la tradición. Y siento que al separar tradición y escritura ya queda tambaleándose un poco la situación eclesial. A mi parecer, como he dicho antes, la fe es algo propio, algo personal, que se va construyendo cada uno, pero es mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? La elección del canon hebreo para el Antiguo Testamento tampoco fue una decisión neutral, tampoco fue una decisión que agrade a muchos, porque siempre en esas decisiones conciliares
pues siempre va a haber unos que van a salir más favorecidos que otros. Más bien fue una opción teológica que privilegia una forma particular de entender pues, la revelación. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, si nos vamos al catolicismo romano, que no solamente tiene la Biblia, sino que también tiene su texto de catolicismo romano. Entonces eso también ayuda a mantener ambas estructuras bien definidas, más una tradición. Tenemos a los ortodoxos que tienen la Biblia y tienen esos libros deuterocanónicos, más la tradición, pues ayudan a mantenerse estables. El judaísmo, por ejemplo, no solamente tiene la Torá, que es el Pentateuco, no solamente tiene el Antiguo Testamento, tiene el Talmud, que también, más las tradiciones, más la liturgia, que mantienen cohesión en la religión, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, dejar todo en solo manos de la Biblia creo que no permite o permite que se tambaleen ciertas estructuras eclesiales, lo que también permite que surjan muchas iglesias que cada vez caigan en ciertas herejías o que caigan en ciertos parámetros un poco distintos o alejados, lo que uno consideraría cristiano con lo que conocemos, ¿no? No quiero decir que eso esté mal, sino que hay que ser como muy también ser muy acordes a entender que sí se requiere cierto conocimiento teológico para poder también apelar a estas interpretaciones, a esta hermenéutica. O sea, está muy bonito, muy poético poder interpretar, hacer esta hermenéutica personal, que es algo que me gusta mucho de la iglesia protestante, que no solo se apega a la sistematización, sino que también te permite pues, dar también tu propia reinterpretación. Y es algo que es muy, muy agradable, que gracias a los reformados, pues se tradujo la Biblia al alemán, al inglés, obviamente, pues al español y otras lenguas. Y eso permitió, pues, estudiarla mejor. Pero sí tiene que ver, como yo siento, a mi parecer, que tiene que ver como una combinación entre lo que es tradición, o sea, como que haya unos tres elementos, Biblia, tradición y un tercer elemento, ¿no? Que pueda darle cohesión a la identidad, ¿no? A la comprensión de Dios como tal. Por eso es que, por ejemplo, si regresamos al canon hebreo, pues el protestantismo sí refuerza mucho una lectura muy histórica y muy ética y muy textual de la escritura, ¿no? Por eso los libros deuterocanónicos, que de hecho habían desempeñado un papel importante en la teología patrística y medieval, pues ahora son relegados y en muchos casos excluidos, ¿no? Entonces con ello también se reduce el espacio para una teología pues más participativa como lo verían los ortodoxos. Y la Biblia se organiza de manera que el Antiguo Testamento funcione como una preparación histórica para el Nuevo y no como un espacio teológico con valor propio. Que yo estoy de acuerdo en ambas posturas, que tiene que verse como, por un lado, como una preparación histórica, pero por otro lado, como dos teologías distintas que ayudan a comprender de formas distintas también a Dios, ¿no? Este cambio pues, también afecta el orden interno de los libros, porque muchas Biblias modernas del orden latino, como digo, o sea, protestantes y católicas, e incluso muchas ortodoxas, tienen un canon hebreo como ya sistematizado, ya organizado, que crean que no concuerda mucho a veces con la tradición antigua de cómo estaba organizado. Entonces esta mezcla también genera lecturas que, pues ya como ya damos por hecho que así la Biblia ya viene estructurada, ya está impresa de esa forma, pues ya rara vez se cuestiona que ese sea el canon o no. Entonces, de hecho, los lectores actuales, nosotros podemos asumimos ciegamente que ese es el orden de los libros de forma natural. Cuando en realidad el resultado que vemos fue, más bien que el orden que vemos fue el resultado de decisiones históricas concretas a lo largo pues del pasado, ¿no? Entonces, pues la teología a la que estamos actualmente viviendo, pues se debe mucho a esta forma histórica a la que estamos acostumbrados de leer, ¿no? En ese sentido, pues el catolicismo romano pues sí reaccionó a la Reforma con su Concilio de Trento, con el que pues sí, como que sí fijaron pues esa canonicidad, ¿no? Ese orden para tener una definición clara, pero también para defenderse, ¿no? O sea, hubo muchos conflictos en esa época entre quienes tenían como la verdad y todo ese tipo de discusiones.
Pero a fin de cuentas el canon se convirtió en este como dato jurídico y, y la estructura teológica se limitó o se delimitó en torno a este orden que es el que ya conocemos actualmente, ¿no? Será muy raro encontrar una Biblia que tenga un orden distinto, ¿no? Eso sería muy interesante, pero sí, llegan a tener órdenes también muy distintos, ¿no? Em, Al final, pues, la escritura se integra en un sistema doctrinal más amplio, donde su función es fundamentar verdades ya formuladas. Aunque la vida litúrgica pues, sigue desempeñando un papel importante, ¿no? Al fin de cuentas, la Biblia comienza a ser leída cada vez más con ciertas proposiciones teológicas, pero siempre apegadas a la liturgia, ¿no? La liturgia es muy importante en el catolicismo romano y ortodoxo principalmente. En protestantismo no se le llama ni siquiera liturgia, pero a fin de cuentas sí tiene que ver con la ceremonia o el culto que ellos realizan, pues sí, tiene un orden litúrgico a fin de cuentas. Pero no tiene como ese orden o esa sistematización como se ve en otras iglesias, pero obviamente eso va pues muy de la mano de cómo los reformadores pues fueron dándole una nueva visión, una nueva interpretación a la liturgia como tal. Y esto, o sea, si nos movemos de Occidente, tanto del catolicismo romano como del protestantismo, y nos vamos a Oriente, pues las iglesias orientales continúan leyendo la escritura desde la liturgia y la tradición viva, ¿no? Algo que, como ya había dicho, o sea, están unidas estas dos partes. Entonces, Occidente tiende a leerla desde una exégesis y una sistematización, y en Oriente, pues permanece relativamente flexible en estos márgenes dentro de la liturgia, que es donde se lee, donde se ora, donde se combina con la tradición. Entonces, eso también no solamente es una forma distinta de disciplina, sino que también reconfigura la forma en que habitamos o entendemos la fe, ¿no? Nuestra fe. Entonces, en muchos sentidos, pues a veces la Biblia comienza a ser leída como un documento meramente histórico, sometido a un análisis muy crítico, muy científico, y no tiene que verse como tal. O sea, no podemos reducir la Biblia a algo histórico porque no van a cuadrar ciertos tiempos, no van a cuadrar ciertas historias o ciertos eventos, obviamente, porque no se trata de ser un libro meramente histórico. Tiene combinación de partes históricas con partes que también son mitológicas, no como en forma despectiva, sino como forma simbólica de darnos a entender o explicar ciertas situaciones teológicas que de otra forma no serían fácilmente comprensibles a nuestro nivel. Y también tiene partes propiamente identitarias, nacionalistas, que ayudan a comprender la formación del pueblo israelita, judío o hebreo. Entonces, se trata de poder, por un lado, entender el contexto histórico, pero también entender, lo más importante de la Biblia es entender a Dios. Ese es su objetivo, por ser un libro sagrado. Porque si quieres ver historia, pues te vas a los textos históricos como tal. Esa es la parte importante. Tenemos que entender también que notar esa diferencia, ¿no? Muchas personas que no, que son como cristianas de a pie, ¿no? Que no están como muy metidas en esto, o que no son, que son solo creyentes, pero no son tan apegados a una tradición como tal, o a los que no son creyentes, que podrían pensar que la Biblia es un libro homogéneo, que fue escrito en una sola vez y que es válido, ¿no? De la misma manera en todos los contextos. Que no hubo ningún cambio y que no hubo pues sí, que fue escrito así secuencialmente y que así es, ¿no? Pero, y no, tampoco, ¿no? Hay que entender esas diferencias, ¿no? Otras personas piensan que sí, que hubo libros ocultos, que fueron borrados porque nos iban a revelar el misterio de la vida. Creo que es algo muy romántico, algo a lo que el humano en general está siempre muy, muy necesitado de esa parte, mística, ¿no? De creer que hay un secreto oculto que nos va a revelar la fuente de la vida, esa cápsula milagrosa que nos va a curar, que va a haber un libro ahí oculto que borraron en la iglesia antigua y que esa lo borraron porque si no iban a saber que íbamos a despertar y toda la cosa. Y no, creo que
es más hermoso saber que lo oculto está a la vista y que está accesible a nosotros. La cosa es entenderlo, ¿no? Y no, o sea, más bien no existen ciertos libros por diferentes situaciones. Algunos sí definitivamente no fueron corroborados y fueron escritos muchos siglos después, entonces no pueden entrar en el canon sagrado como tal. Otros pues sí fueron evaluados y sí entran en el canon y otros los eliminan porque consideran que no son inspirados. Más bien esa es la razón porque hay ciertos libros que están y otros que no están. Otras personas pueden leer los libros como un conjunto de documentos antiguos que no, que más bien son como muy legalistas, que tienen una autoridad más moral y otros que los consideran como simples textos de fantasía, ¿no? También hay gente que puede considerar la Biblia como un texto fantástico únicamente, meramente narrativo, épico, por así decirlo, y ya que no tiene ningún valor real, ¿no? Eso también puede llegar a pensarse y no, tenemos que entenderlo a la luz de todos los diferentes contextos. Al igual que como muchas de las palabras que llegan a aparecer ahí, que también han sido traducidas de diferente forma para que puedan ser comprensibles. Por ejemplo, yo no sabía que unicornio en su momento, pues ahora es rinoceronte, ¿no? Quizás el leviatán puede ser una ballena o podría ser algún animal marino muy grande y pues sí, o sea, hay muchos descubrimientos actuales en la biología, en la arquitectura, en la ciencia, que tenían un nombre distinto, por no entenderlos les llamaban de cierta forma y actualmente ya se le conoce de otras formas a esos eventos, esos personajes dentro de la Biblia. Y no, eso no le quita ni peso, ni le quita y pues la veracidad de lo que es la Biblia, ¿no? Porque a fin de cuentas la Biblia, como dije antes, es un texto que tiene que leerse a la luz de muchas interpretaciones, mitológica, histórica, geográfica, política, filosófica, ética, y finalmente todo eso se junta para entender la parte teológica, que es conocer a Dios. Esa es la parte más importante de la Biblia. Eh, o sea, como dije antes, o sea, no tenemos que perder nunca esa conciencia de que el canon solo es una mediación histórica entre la revelación y la comunidad. O sea, el canon que uno decida leer, a mi parecer, da lo mismo. El canon que uno decida leer no te hace más o menos cristiano, ¿no? No por leer menos libros eres más cristiano, no por leer más libros te hace más cristiano, sino más bien el leerlos y sí apelar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, o sea, a la Trinidad, es lo que hace que esos libros sí sean considerados teológicos o de valor teológico, ¿no? Que los haga sagrados. Esa es la parte importante. Porque de nada sirve que te leas los libros, los 4 evangelios, que te leas los 4 evangelios. De nada sirve que te leas los 4 evangelios si no los crees, si no crees que eso te está dando un valor teológico. Va a dar lo mismo que si nada más lees esos, a como si leyeras todos los otros libros que son considerados apócrifos, pero que los veas a la luz de la teología. Eso es básicamente lo que es el canon bíblico. Para eso nos ayuda, va a dar una estructura más que nada. A fin de cuentas, una lectura descontextualizada del canon, pues es lo que nos lleva a esas interpretaciones o literalistas, o relativistas, o excesivamente simbólicas, o fuera de contexto. Así como también la Biblia nunca puede sacarse de contexto. O sea, leer solamente un versículo o solamente un párrafo y citarlo como si fuera palabra de Dios, nos muestra también una falacia de que no se ha leído la Biblia, porque no todo son diálogos que dice Dios. Hay diálogos que son entre dos personajes humanos, yo qué sé, pero son partes que también son muy importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Y al final, pues es evidente que tener esa conciencia histórica, esa conciencia de todos los multifactores que rodean la Biblia, pues eso sí es un ejercicio académico, pero no por ello tiene que eliminarse o que solamente los escolásticos tengan que estudiarlo, no, sino que es una necesidad teológica de todos los creyentes para comprender mejor la palabra de Dios. Esa es la parte importante, interesante y hermosa, pues, de leer esos textos sagrados, ¿no? Esa es la parte padre. Y lo que también me llama mucha atención y que me agrada es comprender cómo y por qué las distintas tradiciones cristianas han organizado la Biblia de maneras diversas. Eso también es algo muy importante de entender. Al final, la escritura
no habla en el vacío, habla siempre a través de la iglesia, de la comunidad, de la gente, de todos nosotros. Esa es la parte importante. Dios habla a través de, pero no exclusivamente a través de la Biblia. Habla a través de la Biblia, pero no exclusivamente. Eh, Al final, los libros deuterocanónicos tampoco son textos que nacen al margen, tampoco son textos que se formaron de la nada, ¿no? Sino que durante siglos formaron parte natural del cuerpo escrito, leído por las comunidades cristianas, especialmente en el ámbito griego, y su autoridad, de hecho, no se discutía porque la noción misma del canon en ese momento pues, no estaba cerrado, no había como un canon como tal. Eran los libros que existían para leer y entender a Dios. Eso era lo importante. Y es algo que me gusta, algo que siento que debemos traer otra vez a la mesa. Entonces, pues, esos libros convivían con los demás textos sagrados en la liturgia, en la catequesis, en la reflexión teológica, en las meditaciones, la oración, todo eso. No eran considerados secundarios por su contenido, sino recibidos en una tradición donde la escritura no se concebía como un código cerrado, ¿no? Ya la posterior clasificación de los textos como deuterocanónicos ya es lo que fue añadiendo esa discusión, ese paradigma, estos debates, de los que estamos hablando ahorita. Y pues tampoco decir que sean deuterocanónicos los hace inferiores, ¿no? Sino que nada más fue una posterior jerarquización, ¿no? Entonces, pues cuando ciertas tradiciones comienzan a exigir una delimitación estricta del canon, pues ya eso es cuando esos libros se convierten como en un problema. Y no porque realmente contradigan la fe cristiana, porque por lo que he leído no contradicen. De hecho, amplían ese horizonte teológico y eso es lo interesante de poder leerlos, que nos amplían nuestra visión de Dios. Entonces, pues sí, o sea, nos hablan de sabiduría personificada, mediación de los justos, la intercesión por los muertos, pues sí, ahí creo que hay un debate del que quiero hablar porque siento que eso está mal interpretado, pero creo que habrá un debate para eso, para hablar de por qué yo tampoco creo en lo que sería ¿cómo se llama? El purgatorio, siendo que más bien fue una muy buena mercadotecnia de Dante Alighieri, pero se entiende a la luz de eso, pero siento que está mal interpretado, ¿no? Pero eso nos permite entender mejor una comprensión del ser, de la justicia divina, de la comunión con Dios. Siendo que para eso nos ayuda bastante leer esos libros deuterocanónicos. Porque también, de hecho, presentan una frontera entre el cielo y la tierra, donde se permea, ¿no? Donde no hay una división concreta. Nos hablan de la vida espiritual, que tiene una continuidad más allá de la muerte, y donde la sabiduría de Dios actúa como un principio que ordena el cosmos. Entonces, excluir los libros, pues siento que empobrece ciertas dimensiones de la fe, ¿no? Y el hecho de categorizarlos como apócrifos, eso siento que sí ya entra como una forma de menospreciarlos. Y es lo que entra en ese debate de esa problematización, ¿no? Porque en su sentido original, el término no designaba como algo falso o herético, sino algo reservado, algo oculto, destinado a una lectura más profunda, ¿no? Ya con el paso del tiempo, el término apócrifo pues ya fue casi automáticamente significado de desviación doctrinal, ¿no? Pero no quiero caer como en esas dos confusiones ahorita. Estamos hablando del canon como tal. Y también entender que muchos de esos libros apócrifos pues tampoco surgieron en oposición al cristianismo, sino como intentos de interpretar el misterio de Cristo desde diferentes claves simbólicas, desde claves sapiensales, místicas, filosóficas. Entonces su exclusión del canon pues tampoco implica que sean teológicamente erróneos, pero pues, no fueron considerados adecuados para normar universalmente la fe, ¿no? Eso sí, es cierto, sí hay algunos textos apócrifos que son medio raros, son muy divertidos de leer, eso sí, y uno puede aprender de ellos, algo podemos aprender, siempre se puede aprender de esos textos si estamos abiertos y si estamos siempre en sincronía con el Espíritu Santo que nos termine pues, al final de iluminar, de hacernos más sabios día con día. Eso creo que es también algo muy importante. Y también no confundir la no canonicidad con falsedad, ¿no? Porque también sería un reduccionismo que
cual no vale la pena tampoco entrar en esos debates. Al fin de cuentas, el canon sirve únicamente para preservar cierta verdad y limitar la proliferación de interpretaciones. Básicamente es eso. Pero si uno ya está estudiando, si ya está siendo más consciente de lo que uno está leyendo, pues ya uno puede darse esa oportunidad pues, de leer esos otros libros y evaluarlos, ¿no? También discernir qué es y qué no es y qué podemos aprender de ellos. Al fin de cuentas, la iglesia primitiva, pues sí, son muchos los deuterocanónicos y los apócrifos pues, son muy novelescos, pues vale la pena leerlos. Yo siempre los recomiendo, ¿no? Al final, la iglesia antigua pues sí comprendió que una comunidad sin fronteras interpretativas pues corre el riesgo también de disolverse. O sea, el humano, desde el psicoanálisis sabemos que el humano está destinado o está obligado o siempre está en busca de que le pongan límites, que tenga una norma que seguir, un encuadre al cual someterse. Pero conforme uno va avanzando, pues ese encuadre se puede hacer más grande, más grande, más grande, porque vamos siendo más sabios, vamos a tener más conocimiento, vamos a discernir mejor. Por eso el canon también cumple la función de cohesión doctrinal, pero tiene un costo, que es que ciertas voces van a quedar fuera, ciertas instituciones van a quedar silenciadas y ciertas formas de espiritualidad pues van a quedar también relegadas a cierto margen. Y no, tampoco queremos caer en ese dogmatismo tan terrible que llega como también a ensuciar, ¿no? Al cristianismo. No, tenemos que ser muy conscientes, ¿no? También leer nuestra Biblia, ver qué hay, qué no hay y poco a poco ir viendo conociendo esos otros libros, conociendo un poco las diferentes tradiciones cristianas que han existido a lo largo de la historia, darse cuenta de que en ese sentido no va a haber una verdad como tal absoluta, porque a fin de cuentas todas han sido manipuladas, han sido sometidas al criterio humano y por lo tanto pues, la única verdad es seguir a Cristo, ¿no? En lo mejor que nuestra mente limitante, nuestra humanidad nos permita acercarnos a Dios. Creo que es lo más importante a fin de cuentas. Pero bueno, eso fue parte del canon bíblico y nos escuchamos, vemos en la siguiente plática ecuménica. Hasta la próxima.